Éxodo capítulo 26, seguimos con la construcción del tabernáculo y todo lo que ello significa que Dios le está revelando a Moisés. Comienza este capítulo hablando el Señor y diciendo: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. La harás con querubines, obra de hábil artífice. Y comienza entonces nuevamente a dar todos los detalles, cuánto tenían que ser las medidas que habían. Hay incluso algunos comentaristas que aluden que ciertas cortinas estaban aludiendo al cielo. Luego habla que tiene que hacer en el verso 4 lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y de la misma manera lo harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Luego nos habla acerca de los broches de oro que tiene que hacer para unir cada una de las cortinas. También les pide una cortina de pelo de cabra que tenía que construir para el tabernáculo. Señala también que habían que hacer ciertos lazos en los bordes de las cortinas, tanto en un extremo como en el otro extremo. Luego señala en el verso 15 que debe hacer el tabernáculo con tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente, y nos da todos los detalles de lo que eso significaba. Añade también que debe hacer 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, y empieza a detallar también sobre cómo deben ponerse esas tablas. Habla en el verso 26 que debe también haber barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado de un tabernáculo y luego para el otro. Entonces podemos ver que el Señor está dando a Moisés, tal como les recuerda en el versículo 30, que debe levantar el tabernáculo según el plan que ha sido mostrado en el monte. O sea, a Moisés se le había mostrado en el monte, así debe hacerse, así es como debía construirse. Y también habla de un velo. En el verso 31 dice: harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, será hecho con querubines, obra de hábil artífice. En el verso 33 habla de cómo estaría este velo, donde dice que colgarás el velo debajo de los broches y los pondrás allí debajo del velo, el arca del testimonio. El velo les servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Pondrás la mesa en el lado norte. Como pueden ver, aquí entonces había otros elementos que ya había nombrado anteriormente, pero aquí ya hace una división. Con ese velo se iba a dividir entre el lugar santo y el lugar santísimo, y más adelante vamos a ver los detalles que Dios le iba a dar a los sacerdotes para dirigirse a ese lugar santo o a ese lugar santísimo. ¿Qué podemos, mis hermanos, meditar acerca de este capítulo número 26 de Éxodo? Primero, que el tabernáculo era el lugar donde iba a habitar la presencia de Dios, donde Dios estaría manifestándose al pueblo, y es por eso que vemos tanto detalle y que las cosas deben hacerse como Dios manda, porque Dios iba a habitar en ese lugar. También podemos ver por qué hay tantas cosas preciosas o cosas incluso caras. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar habitando en ese lugar. Y entonces, cuando vemos la historia de la redención, nos encontramos que el Señor habita en el tabernáculo. Luego el Señor habita en el templo, y también hay muchos detalles, muchas cosas hermosas, muchas cosas que reflejan perfección, belleza, preciosidad, porque eso manifestaba que Dios estaba habitando en medio del pueblo. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, nos encontramos que esa preciosa presencia de Dios se manifiesta en carne. Esa belleza, esa perfección se manifiesta en Cristo, el cual se encarna, se hace hombre y ahora está en medio de nosotros. La presencia de Dios, el templo santo de Dios manifestado en carne, su gloria, su belleza, su poder manifestada en Jesucristo, hermanos. ¿No es realmente maravilloso? Y es Cristo quien nos ha dado la posibilidad de que nosotros también, como nos dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo, en donde la presencia de Dios habita en nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer todas las cosas según el plan, según la voluntad de Dios, según los mandamientos que Dios manda en su palabra. Es como nosotros tenemos que hacer todas las cosas. ¿Vives tú así, hermano? ¿Haces tú las cosas así como Dios manda, como Él ha establecido, como Él ha estipulado en tu vida familiar, en el culto, en la crianza, en el trabajo y en todas las cosas que Dios ha mandado? ¿Vives así para la gloria de nuestro Dios?
La segunda cosa que podemos meditar es que los sacerdotes podían entrar al lugar santo, y una vez al año solamente el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, separado por este velo que nos había descrito en este capítulo el Señor. Pero cuando llegamos al nuevo pacto nos encontramos que la obra de Cristo, la presencia de Dios encarnada, nuestro Salvador, Redentor, al morir en la cruz del Calvario, dice que el velo se rompe. El velo se rompe. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Es que ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Es posible a ese lugar santísimo ir gracias al sacrificio del Cordero perfecto y santo. Tenemos la posibilidad de entrar a ese lugar santísimo por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Significa que cuando tú oras a Dios, cuando tú te confiesas, cuando le agradeces, cuando intercedes, cuando te gozas, cuando lloras, cuando te alegras, en la presencia de Dios estás en el lugar santísimo. Estás delante de la santa presencia de Dios. Por eso, hermanos, es tan sublime orar. Por eso es tan sublime pasar tiempo en la presencia de Dios, deleitándote en Él. Porque estás en medio de un Dios santo, estás en su presencia, y eso es solamente posible porque tenemos un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y eso es lo que hace tan glorioso y bello y fantástico el estar en la presencia de Dios. Hermano, disfrutas de ese tiempo, de estar en la presencia de Dios. Anhelas estar en la presencia del Señor, disfrutando de Dios y de su maravillosa gracia. Espero que así sea, mi hermano. Que el Señor les bendiga.